Muy buenos días con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir su palabra. Mi nombre es Cristian Tineo. Estoy trabajando actualmente en la ciudad de Andahuaylas, Apurímac, en la iglesia bautista Vida Abundante. Y enviamos un cordial saludo también a la iglesia bautista de Salamanca, allá en Lima, Pastor Walter también, y a toda la familia por quienes oramos también nosotros como iglesia. En esta mañana quisiera compartir un pequeño devocional también con ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmo 90. Por favor, acompáñenme ahí donde se encuentra en el Salmo 90. Versículos 16 y 17, permítame leerlo. Dice: aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Permítame leerle un comentario para poder desarrollar luego estos versículos. Dice: el aspecto final de la bendición por la cual Moisés oró fue por la permanencia de la obra del pueblo de Dios. Sin esta bendición, nuestra obra y su efectividad pasan rápidamente y son de poco impacto. Esencialmente, Moisés le pidió a Dios que trabajara con el hombre, que pueda usarlo como una herramienta en sus manos. ¿Y quién más que Moisés, quien escribió este Salmo 90 para saber lo que es servir a Jehová? Podemos encontrar muchas características sobre la vida de Moisés. Por ejemplo, que fue un hombre manso, que fue un buen siervo, que también mediante él se pudo escribir el Pentateuco. La Biblia misma hace 461 veces en versículos referencia sobre la vida de Moisés, su nombre, su obra y su persona. Pero ¿sabe qué? Por sobre todas esas cosas, Dios se refiere a Moisés de una manera muy especial. Acompáñame a Josué capítulo 1, el verso 1. Dice la Biblia de la siguiente manera: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Moisés, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Dios le dice mi siervo. Si bien es cierto, en el mundo pueden haber títulos que traen honra a las personas, pero no hay honra más grande que ser llamados siervos de Dios. Moisés acompañó al Señor aproximadamente por 40 años, sirviéndole a tiempo completo y de una manera entregada. ¿Sabe qué? Una vida pues bastante fascinante con respecto del servicio a Dios. Y el título que nosotros, como jóvenes y como hermanos, como creyentes, debemos de buscar en esta vida, en esta tierra, mientras estemos aquí, es como creyentes ser llamados siervos de Dios. Hay que entender que Dios sigue llamando a hombres y mujeres para servirle. Moisés sabe lo que es entonces ser llamado por Dios para ser usado por Él. Éxodo capítulo 3 y capítulo 4 nos hablan de cómo Dios se le aparece a Moisés a través de una zarza ardiente, y Moisés se acerca y Dios le muestra todo el plan que él quería hacer, todas las maravillas y todo el poder que él quería mostrar en Egipto para liberar a su pueblo. Y sabe que Dios le dice: todo esto voy a hacer, pero lo quiero hacer mediante tu persona. Dios quiere mostrar entonces sus maravillas mediante nosotros. Quiere usar nuestras vidas, por ejemplo, para llevar a personas al conocimiento de la verdad, guiar a otros hacia la salvación, discipular a otros, ayudar a otros en su edificación espiritual. Y Dios quiere usar eso. Y claro que todas esas cosas son maravillas también. Cuando ves una vida cambiada, cuando Dios te puede utilizar para aconsejar a alguien, cuando Dios te puede usar tu vida para algún ministerio, y ves que mediante tu vida o mediante la vida de otros, Dios está levantando la vida de otras personas. Eso es algo maravilloso que Dios quiere hacer contigo. Pero ¿sabes qué? Hay algo interesante. Moisés estaba mirándose a sí mismo. Moisés se miraba a sí mismo y ponía excusas, porque Moisés estaba enfocando sus ojos, estaba enfocando lo que Dios le había pedido hacer en sus fuerzas. Cada excusa que Moisés ponía iba enfocada en sí mismo, en su yo, en su poca habilidad tal vez, en su falta en sus limitaciones.
Pero ¿sabe qué? El servicio a Dios no se trata de lo que tú puedas hacer en tus fuerzas, sino de lo que Dios pueda hacer por medio de ti. Hombre limitado y pecador, débil y temeroso. Moisés representa con exactitud nuestras debilidades y a veces nuestras excusas. Pero ¿sabe qué? Dios quiere utilizarnos a pesar de lo que somos y sabemos que tenemos como debilidades. Otro aspecto que podemos notar es que Dios le estaba pidiendo a Moisés que regrese al lugar de donde él se había escapado, de donde Moisés se había escapado. Probablemente su pasado vino a su mente y dijo, yo hice esto en Egipto. Usted se acuerda lo que hizo con el egipcio, que lo enterró y todo, y se escapó porque se enteró la gente de que él había sido el que había quitado la vida a este egipcio. Probablemente un pasado que marcó su vida, probablemente un pasado que lo tenía atormentado. Pero ¿sabe qué? Moisés pudo haberse quedado allí con su pasado. Moisés pudo haberse quedado allí y morir con su pasado. Pero ¿sabe qué? Dios llega a darle una segunda oportunidad. Y claro que sí, Dios puede llegar a tu vida y darte una segunda oportunidad cuando tú crees que ya todo está perdido. ¿Sabes qué? Dios quiere seguir usando tu vida. Si Dios nos hubiera desechado, estaríamos muertos. Pero Dios quiere darnos otra oportunidad para poder servirle. Moisés se puso en las manos de Dios y aquel pasado quedó donde debería estar. Y es que cuando nos arrepentimos de corazón, de verdad, y vemos la misericordia de Dios, cuando nos limpia y cuando nos restaura, ¿sabe qué? Lo único que queda en el hombre ver es correr a su Señor y decirle, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga por ti? Por esa misericordia de amor que has hecho al perdonarme, restaurar mi vida, restaurar mi situación espiritual. Éxodo 34:6, y aquí lo he apuntado, porque me gusta este pasaje porque muestra quién es nuestro Dios. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero note lo que dice el versículo 7, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Son sinónimos y no están allí por casualidad. Es que Dios nos quiere decir que no hay pecado que Él, en su misericordia, en su gracia, no pueda perdonar, no pueda perdonarte. Qué interesante. Qué interesante saber que Dios hace énfasis, y cuando, usted sabe, cuando en la Biblia encontramos cosas que se repiten, es porque hay un énfasis puesto allí, y Dios quiere hacer un énfasis puesto también allí, que no hay pecado que Él no pueda perdonar. ¿Sabe qué? Arregla tus cuentas con el Señor y ponte en sus manos para servirle. Trae tu pasado y ponlo en sus manos, y Él los va a usar para su gloria. ¿Sabes qué? Hoy en este tiempo Dios sigue llamando a hombres y mujeres para ser usados por Él. Hoy en ese tiempo, ¿sabes? Dios nos ha capacitado a todos nosotros para poder servir en su iglesia. Dios nos ha dado dones a todos. De manera que no hay creyente que no pueda decir que no tiene un don. Dios le ha dado dones a todos para poder ser útiles en su obra, en su iglesia. Dios no ha dejado de levantar a hombres y mujeres dentro de su pueblo para ser de bendición, desde generaciones pasadas hasta nuestra generación, hasta este tiempo, el tiempo de la iglesia. Dios sigue levantando hombres y mujeres para servirle. Josué 1:2 dice de la siguiente manera. Dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Levántate ahora. ¿Sabes qué? La pregunta es, ¿quién va a tomar la posta? ¿Quién va a tomar la posta? ¿Quién se va a levantar en esta generación para tomar la posta y seguir sirviendo al Señor? Sabes que los hombres van a pasar. Sabes que en algún momento nosotros por alguna circunstancia no estaremos de repente sirviendo. Tal vez en tu iglesia puedes ver a tu pastor y tal vez por alguna circunstancia no está. ¿Quién se va a levantar en tu generación ahora para que pueda servir y continuar con la obra que el Señor quiere que continúe en este tiempo de la iglesia si el Señor no viene antes? ¿Quién va a decir, Señor, toma mi vida para tu servicio, aquí estoy? O
Serás tú aquella persona que va a llevar la luz de Cristo a este mundo oscuro. Vas a ser tú. ¿Sabes qué? La Biblia dice que Dios le dio una promesa a Josué y le dijo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y Dios no hace promesas para ilusionar a sus hijos. Dios hace promesas para cumplirlas en su tiempo. Y si tú tienes temor tal vez de qué va a pasar si yo decido servir al Señor, ¿sabes qué? El Señor dice: no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Ese es nuestro Dios, como un Padre amoroso que se compadece de sus hijos. Él es nuestro Dios, nuestro Padre. Entonces, joven y señorita, no se quede siendo de esos cristianos que no son útiles en las manos de Dios. La única cosa que trasciende de nuestras vidas en la tierra son las huellas que dejamos cuando servimos, cuando somos instrumentos en las manos de Dios. Y nadie puede ser útil en las manos de Dios si no es desde una posición de siervos, no de una posición de líder, no de una posición de encargado, no de una posición de maestro, sino estamos hablando de aquellos que han rendido sus vidas al Señor. Moisés, frente a la zarza ardiente, entregó su corazón a ser siervo, para ser siervo. El pueblo lloró mucho tras la partida de Moisés. Dios siguió refiriéndose a Moisés como mi siervo después de que ya no estaba aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el servicio de Dios es algo que trasciende, es algo que deja huella y hasta el día de hoy. ¿Sabes qué? Dios anda buscando siervos para que les sean útiles en sus manos. Si ya le estás sirviendo, recuerda que no hay honra más grande que ser llamado por el mismo Dios, mi siervo. Ser siervos de Dios. No hay honra más grande en los cielos que ser llamado siervo de Dios. Y si todavía no decides servir en tu iglesia, ponte en las manos de Dios y deja que tu vida sea útil en sus manos, que Él pueda mostrar su poder y las maravillas que Él quiere hacer mediante tu vida, que tú puedas ser útil para edificar la vida de otros, que tú puedas ser útil con tus dones, que tú puedas ser usado por Dios en esta tierra, en tu iglesia donde Él te ha puesto. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos has llamado a ser siervos tuyos. Gracias por esta honra tan grande, Señor, que tenemos y este privilegio, Señor, que nos has dado de poder ser útiles. Sabemos que la obra, Señor, no es fácil, pero Padre, tú nos has llamado, Señor, para servirte, para ser tus soldados, para ser tus siervos, Señor. Oro, Señor, en esta mañana por la vida de los jóvenes y señoritas que están luchando en su corazón tal vez para decidir si servirte o no, Señor, que puedas confirmar, Señor, tu llamado en sus vidas, amado Dios. Y también oro por fortaleza para los que están sirviendo hoy, Señor, que sigas acompañándoles, Padre Santo, en sus vidas, que sigas mostrando, Señor, tus maravillas. En el nombre de Jesús. Amén.